Les daba las gracias por la invitación, que es un gusto compartir con todos y pues, poder discutir este tema, poder charlar sobre este tema y que con toda la tranquilidad podamos manifestar las dudas, inquietudes, porque pues de eso se trata, de poder aclarar las dudas que se tienen para poder protegernos, cuidarnos y disminuir el riesgo de adquirir esta enfermedad. Entonces, la idea es que vamos a hablar a partir de preguntas y de respuestas, de acuerdo a un documento que propone la Organización Mundial de la Salud. La idea entonces es que empecemos a hablar sobre qué es el coronavirus. Mencionaba que hay diferentes tipos de coronavirus y que esos coronavirus, esos diferentes tipos de coronavirus, hacen parte de una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en personas. Que el coronavirus o las enfermedades que ocasiona el coronavirus en animales pues son diferentes a las que se ocasionan en los seres humanos y que los animales no contagian a los humanos. Que en los humanos el coronavirus causa infecciones de tipo respiratorio y estas infecciones pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio o el síndrome respiratorio agudo severo. Sin embargo, una variación de esos síndromes respiratorios es la que se tiene en este momento con el COVID-19, con el coronavirus que se descubrió recientemente a finales de o hacia el mes de diciembre en la China. Vamos con la siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, a la anterior. A la segunda diapositiva. Podemos, si quieres, salir y volvemos a comenzar. Es que estamos avanzando. Sí, si volvemos a colocar la presentación. Eso, ahí. Ahí, perfecto. En esa diapositiva está perfecto. Entonces, ¿qué es el COVID-19? Decíamos que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que es el que se ha descubierto más recientemente. Que tanto este nuevo virus como la enfermedad que provocan eran desconocidos antes de que se diera el brote en Wuhan, en China, en diciembre del 2019. Les explicaba que cuando una enfermedad está ubicada en un territorio, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del dengue, que usualmente es en el eje cafetero, es donde más casos de dengue se presentan, o cuando hablamos de malaria en Arauca, Caquetá, Guainía, Guaviare, hablamos de epidemias, porque son enfermedades que se presentan en territorios específicos, pero que cuando esas enfermedades pasan las fronteras y van de uno a otro país, ya no hablamos de una epidemia, sino hablamos de una pandemia, porque involucra a muchos países y que en el caso del COVID-19, pues hablamos de una pandemia porque además muchos países, y no todos los países del mundo en este momento, están con este problema sanitario debido al COVID-19. Siguiente diapositiva. Eso, muy bien. Hablábamos de qué sucede cuando el virus causante del COVID entra en el cuerpo. Entonces decíamos que cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, lo que ocurre en ese momento es que salen gotas, pequeñas gotas de saliva, y en esas gotas de saliva va el contenido del virus. O sea que esas gotas transportan cantidades de virus y que no sabemos cuál es la cantidad de virus que va en cada gota, pero van virus en esas gotas. Que esas gotas virales transmitidas por la tos, el estornudo o cuando hablamos, que las transmite una persona que está infectada, está hablando con otra y la otra persona no tiene un tapabocas, esas gotas pueden entrar por la nariz, por la boca o por los ojos
que son los puntos de entrada habituales de los virus respiratorios, que después de que entran estos virus, entonces desde allí el virus viaja a la parte posterior de los conductos nasales y a las membranas mucosas en la parte posterior de la garganta. Ese es el lugar donde los síntomas, como el dolor de garganta, la tos seca, suelen comenzar, que es cuando decimos hay un resfriado y digamos que ese es el mecanismo de cualquier resfriado o virosis, como la llamamos. Incluso si la persona no tose ni estornuda, sino que solamente habla directamente sobre la persona, puede contraer el virus también, o por ejemplo, la persona no estornudó, no tosió y tampoco habló, pero es una persona que tiene el virus y esa persona empieza a tocar objetos, entonces en esos objetos que esa persona toca queda el virus y lo que hace es que deja el virus en el objeto. Si llega una persona que no tiene el virus, cuando la persona toca ese objeto, inmediatamente, si luego se toca la cara, la nariz, la boca o los ojos, en ese momento se contagia con el virus, con la enfermedad. En el momento en que la persona se contagia, entonces ya cuando el virus pasa de las vías respiratorias altas, va a las vías respiratorias bajas, entonces el virus se propaga por las vías respiratorias bajas, que son los pulmones, y cuando pasa esto, entonces las membranas de los pulmones se inflaman y es más difícil que funcionen correctamente y por eso las personas empiezan a presentar dificultad respiratoria y pueden llegar a desarrollar neumonía. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que se da esto que les acabo de contar un poco con gráficas, cómo lo podemos entender. Entonces aquí está la persona infectada que estornuda y lanza las moléculas del virus. El virus, lo que vamos a observar es que cuando nosotros hablamos o estornudamos, esas pequeñas gotas de saliva que contienen el virus pueden ir a una distancia máxima de 2 metros. Esos virus, por ejemplo, en este caso, quedan en un objeto, un pocillo, y llega una persona o la persona toca ese pocillo, ese objeto donde estaba el virus, y el virus pasa a las manos del portador, que es una persona que no está infectada, pero que en el momento en que tocó el objeto pasa a estar en sus manos. ¿Me escuchan? Sí, señora, adelante. Perfecto. ¿Me están escuchando? Perfecto. Ah, perfecto. Bien, bien. Bueno, luego el portador tiene contacto con otras personas. Entonces, el portador va y saluda de mano a una amiga o la saluda de beso, bueno, en fin, dependiendo de dónde, digamos, en este caso en las manos, cuando la saluda de manos, entonces lo que hace es pasarle el virus, compartir el virus que está en sus manos con la otra persona. Y de esa manera, esa nueva persona se convierte en otro portador. Cuando ese portador que tiene el virus en las manos se toca los ojos, la boca o la nariz, es entonces cuando se infecta, porque es cuando el virus entra a las vías respiratorias altas. Por esas razones que se insiste en que es mejor evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, para evitar que el virus entre al cuerpo. Y decíamos que si el portador en algún momento se lava las manos, lo que va a hacer es que interrumpe la cadena de transmisión por el efecto que tiene el jabón en el virus. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí quedamos en que el virus entró al cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas del COVID? Entonces tenemos unos síntomas comunes y otros síntomas que nos indican complicaciones. Dentro de los síntomas comunes que diríamos son síntomas leves, tenemos el dolor de cabeza y malestar, la secreción nasal, la tos, pero acá decimos que es una tos seca, que no es como en salud decimos una tos productiva, porque la tos productiva está acompañada de secreciones. No, esta es una tos seca acompañada de dolor de garganta, pero además la persona experimenta dolor muscular y va a experimentar también cansancio. Cuando la persona empieza a desarrollar otra sintomatología más complicada, ya no leve, sino que empieza a ser un tema más complejo, la persona empieza a presentar
fiebre, temperatura mayor a 38 grados centígrados, y un elemento, un aspecto importante es que empieza a tener problemas para respirar, es decir, a tener dificultad respiratoria, y después de esa dificultad respiratoria puede desarrollar una neumonía, una sepsis o incluso la muerte, como se ha reportado en los últimos días. Ayer tuvimos uno de los mayores casos de contagio de personas, de ciudadanos acá en el país. Vamos a la siguiente diapositiva. Para entender un poco más este tema de los síntomas, entonces ya decíamos la tos seca y el cansancio, que dentro de esos otros síntomas estaban dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, que se puede presentar conjuntivitis, dolor de garganta. Otra característica es que la persona puede presentar diarrea, pérdida del gusto o del olfato, que puede presentar erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos, y que estos síntomas siempre, pues usualmente suelen ser leves. Decíamos que también la mayoría de las personas, que alrededor del 80% de las personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento hospitalario y presentan síntomas leves, pero que alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen el COVID-19 termina presentando un cuadro grave, experimentando dificultades para respirar, y son las personas que llegan a ocupar las camas de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, ¿y qué debo hacer si tengo síntomas? ¿Y en qué momento debo consultar a un centro de salud, al médico, a un hospital, a urgencias? Entonces, lo primero, si la persona tiene síntomas leves como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario buscar atención médica. Pero si la persona vive en una zona con paludismo, como por ejemplo territorios nacionales, Caquetá, Leticia, Arauca, donde se presentan problemas de paludismo, o lugares donde también se presentan situaciones de enfermedades relacionadas con el dengue, en ese momento la persona fiebre y puede confundir esa fiebre con un problema de paludismo o un problema de dengue, pero es posible que sea el coronavirus. Si la persona que vive en esos territorios nacionales presenta fiebre, en ese momento debe acudir al médico o a atención de urgencias en un hospital. Toda persona que considere, debido a la sintomatología, que tiene que acudir a un centro de salud, a un hospital, porque decir en ese momento un centro de salud, no, hay que acudir a un hospital, a urgencias, debe ir con mascarilla, si es posible. No, o sea, no, hay que ir con mascarilla porque en este momento ya todos tenemos mascarilla, y decíamos también, hacía yo la claridad de que la mascarilla, cuando hablamos de mascarilla nos referimos al tapabocas quirúrgico, el azulito o el blanco que venden en las farmacias, o el que estamos usando ahora, que son de colores y de motivos. Esa es la mascarilla. Que hay otra que es el N95, que es el que se usa en los centros hospitalarios para atender a personas que ya tienen el diagnóstico y requieren hospitalización. Entonces, en este caso, hay que usar un tapabocas, una mascarilla, mantenerse en lo posible a por lo menos 1 metro de distancia de las otras personas para no ir a contagiarlas, y que en el caso que sospechemos que podemos tener el COVID, evitar tocar superficies con las manos para no dejar allí los virus. Y lo siguiente es que se debe buscar atención de salud de urgencias si la persona tiene dificultad para respirar, si siente dolor o presión en el pecho. Creo que me tengo que ir. Bien, vamos a la siguiente, gracias. Entonces también mencionaba que la pregunta, ¿es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La respuesta es sí. Las personas sin síntomas pueden transmitir el virus porque hay personas que son asintomáticas. Y la persona que es asintomática, como no desarrolla ningún síntoma ni de malestar, no sabe que tiene el virus. Acá en la imagen podemos observar cómo la señora está hablando y libera goticas de saliva, y aquí vemos que esas goticas de saliva llegan a la altura de los ojos, la nariz y la boca, que un tapabocas bien colocado va a proteger nariz y boca, pero
también la necesidad de la protección visual para que esas goticas de saliva no entren por los ojos, sino entre el virus. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar contraer y propagar el virus? ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Entonces, importantísimo lavarnos las manos frecuentemente con agua y con jabón. O sea, lo más importante, agua y jabón, que no tengo gel desinfectante, agua y jabón. Lo otro es que hay que contener la tos y los estornudos en un pañuelo desechable. En este momento no se recomienda usar pañuelos de tela, sino pañuelos desechables que se puedan desechar. Desechar esos pañuelos usados. Si no se tiene un pañuelo, usar la manga del saco o de la camisa, de la blusa. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca con las manos, ya vimos por qué razón. Y evitar el contacto cercano con personas que no se sientan bien. Si yo veo que una persona está enferma, está estornudando, pues lo mejor es hacerme lejitos, porque puede ser una persona que esté presentando sintomatología leve. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Creo que es como es más adelante. Un poquito más adelante, creo que la siguiente. Esa, perfecto. Entonces, ¿qué puedo hacer para prevenir, qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón. Y ya después me puedo colocar el alcohol glicerinado. ¿Por qué lavarse las manos? Porque lavarse las manos con agua y con jabón, especialmente con agua y con jabón, mata el virus. Entonces aquí vemos la gráfica. Vamos a ver cómo es que el jabón destruye el coronavirus. Entonces aquí vemos un dibujo, está el coronavirus, que tiene aquí como unos chinchecitos de color rojo. El virus está envuelto en una capa lipídica, que quiere decir una capa de grasa, que protege el material genético del virus. Estas que parecen chinches, digamos como las puntillitas, bueno, en fin, de color rojo, son proteínas que le ayudan digamos que ayudan a el virus a infectar las células humanas. Entonces, aquí lo primero es el coronavirus. Luego vamos a ver las moléculas del jabón. Entonces, la molécula del jabón, aquí es la que observamos en esta gráfica, está la molécula, la cabeza hidrofila, que es afina al agua, bueno. Y aquí en la parte de abajo lo que vemos es cómo el jabón destruye esa capa lipídica, esa capa de grasa que es como esa capa lila que nosotros vemos, y cuando se destruye esa capa, entonces la cola de las moléculas del jabón se conecta con la capa de grasa del virus y la rompe. Las proteínas y otros fragmentos del virus son arrastrados por el agua. Por eso es que nada reemplaza el agua. El alcohol glicerinado no reemplaza el agua, porque lo que hay que hacer finalmente es usar el jabón, que es el que destruye la capa de grasa del virus. Por esa razón, vamos a la siguiente, es que hay que usar el agua y el jabón. Hay que mantener una distancia mínima, diríamos eso en Transmilenio, de 1 metro, mínima, pero es que además está visto que, recuerden, las gotas de saliva viajan en aproximadamente 2 metros. Entonces, ¿por qué hay que mantener una distancia mínima con las otras personas? Porque cuando alguien tose, estornuda o habla, despide por la nariz o la boca unas goticas de líquido, o sea, de saliva, que pueden contener el virus. Si la persona que tose, que estornuda o habla, tiene la enfermedad y uno está muy cerca de ella, respira esas goticas y con ella lo que hace es inmediatamente contagiarse con el virus. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Vamos a ver cómo se da eso. Entonces, exacto, muy bien. Entonces aquí lo que vemos es acá la zona de las vías respiratorias superiores que concentra la mayor carga viral. Por ello, al respirar, toser o hablar, las goticas que se dispersan contienen el virus. Entonces vemos acá como la otra persona habló, estornudó, tosió, ingresan esas goticas y se van a la vía respiratoria superior. Y en esta gráfica
vemos cómo es que se da el contagio entre personas mientras se habla y que es más probable cuando se habla. Entonces, dice, se habla un mínimo de 15 minutos. Veamos acá, 1,5 metros. Ven, cada puntico que ustedes ven acá es una gota de saliva. La distancia recomendada, el distanciamiento físico recomendado es un distanciamiento de 2 metros para evitar el contagio con la enfermedad, para evitar que esas microgotas o gotas de saliva ingresen por las vías respiratorias altas. Vamos con la siguiente diapositiva. Bien, entonces creo que esta foto la hemos visto todos el día de hoy. Hay que evitar ir a lugares concurridos. ¿Por qué? Porque cuando hay aglomeraciones hay más probabilidades de que entre en contacto estrecho con alguien que tenga el COVID-19 y es más difícil mantener una distancia física de 1 metro. Ahí no hay distancia física. Ahí es como decía Félix de Berut en uno de sus Twitter esta mañana, o alguien decía, es una piscina de coronavirus, total. Lo que estamos viendo, lo que ocurrió esta mañana en los centros comerciales y en los almacenes de cadena. Bueno, vamos a la siguiente. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque las manos tocan muchas superficies y pueden recoger el virus. Ya cogemos objetos y nosotros ni siquiera recordamos cuándo, dónde, y en el momento entonces en que tocamos una superficie que está contaminada, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca, y desde allí el virus puede entrar en el cuerpo y causar la enfermedad, que es lo que vemos acá en la gráfica. Vamos a la siguiente. Otra forma, la principal forma de protegerse es usando el tapabocas. Y esto es lo que no hay que hacer con el tapabocas. O sea, cogerlo y masajear el tapabocas para ponérselo, no. Hay que evitar tocar el tapabocas. Ponérselo de bufanda. Vemos a muchas personas que en la calle se bajan el tapabocas para hablar por celular. No, si uno se deja el tapabocas de bufanda, no sirve para nada. Si se pone el tapabocas de sombrero, tampoco sirve. Se coloca el tapabocas solamente en la boca y el tapabocas no cubre la nariz, no nos sirve, porque recuerden que tenemos que proteger ojos, nariz y boca. Si cubrimos solamente la boca, pues queda la nariz allí descubierta. Lo otro que ya lo mencionamos, evitar tocarse la cara, y otra cosa importante es que pues hay que cambiar el tapabocas. No podemos tener el mismo tapabocas de cuando comenzamos la cuarentena a finales del mes de marzo. Hay que cambiarlo por lo menos cada 3 días y hay que desecharlo en el lugar donde sea necesario desechar el tapabocas. El tapabocas se coge en los cauchos y se coloca detrás de la oreja. Eso es lo que yo no necesito manipular el tapabocas, solamente cogerlo y colocarlo. Eso es todo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué hacemos si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene el COVID? Entonces, yo ya creo que estuve en contacto con una persona que tenía COVID. ¿Qué debo hacer? Ya la persona puede ser que tenga el virus que salió positivo para COVID-19 y le dicen vaya a su casa a hacer la cuarentena. ¿Qué es contacto estrecho? Contacto estrecho es vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de 1 metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En esos casos, cuando yo sospecho que entré en riesgo y que puedo tal vez estar contagiado con la enfermedad, lo mejor siempre será quedarse en casa. Entonces, si la persona se enferma, incluso con síntomas leves como fiebre y dolores leves, debe aislarse en la casa. Incluso si no cree haber estado expuesto al COVID-19, pero desarrolla esos síntomas, o sea, la fiebre, la tos, el malestar, hay que aislarse y controlar el estado. ¿Qué quiere decir controlar el estado? Tomarse la temperatura con frío, ver si los síntomas se mantienen leves o si empeoran los síntomas. Es más probable que infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tiene síntomas leves, por lo que el aislamiento temprano es muy importante. Si la persona no tiene síntomas, pero ha estado expuesto a una persona infectada, pues también es mejor ponerse en cuarentena durante 14 días y guardarse, como lo vamos a ver,
en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué significa aislarse? ¿Cómo son las medidas de aislamiento domiciliario? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para cuando a una persona le dicen, usted es COVID positivo y debe hacer aislamiento en su casa durante 14 días? ¿Qué hay que hacer? Evitar el contacto. Las personas que no tienen la enfermedad, pero que conviven con la persona que ha sido diagnosticada como COVID positivo, deben evitar el contacto con la persona con síntomas o que se le ha diagnosticado la enfermedad, sobre todo los colectivos más vulnerables, que serían las personas mayores, personas con enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, que son inmunosuprimidas, o mujeres embarazadas. Procurar definir que sea solo una persona la que dé los cuidados a la persona que está con la enfermedad. Entonces, esa persona es la que le va a llevar los alimentos, esa persona es la que va a acompañar a la otra persona que está con la enfermedad ya diagnosticada. Siempre lavarse las manos, como lo vimos, con agua y con jabón, y después, claro, uno puede decir, me coloco alcohol glicerinado, se puede hacer. Desinfectar con frecuencia todo, grifos, interruptores, los pomos o las chapas de las puertas, sobre todo si el enfermo utiliza zonas comunes, o sea, por donde va el enfermo, por las zonas comunes donde va el enfermo, hay que limpiar todo. Aquí lo que vemos es que el enfermo está en la habitación. Entonces, si el enfermo está en la habitación, ¿qué cuidados debemos tener? La puerta debe estar cerrada. Debemos dejar platos y cubiertos exclusivamente para el paciente, es decir, no vamos a revolver los platos, no, sino que esos platos y cubiertos serán solamente para el paciente, y se recomienda incluso lavarlos con agua caliente. Realizar el paciente además debe hacer el correcto lavado de manos, que dura 20 segundos, con agua y jabón, debe hacerlo de manera frecuente. La ropa bueno, aquí me voy a ir más bien acá por esa arriba. La habitación debe estar bien ventilada hacia el exterior de la vivienda. Si el enfermo necesita salir de la habitación, debe llevar mascarilla quirúrgica, sin filtro, solo la quirúrgica, la que venden en la farmacia, y mantener la distancia de seguridad. En su cuarto, pues tener el teléfono para comunicarse con las personas que están afuera, o el personal de salud va a estar llamando a la persona para preguntarle cómo está, cómo sigue, si está presentando fiebre o no. Acá donde dice limpieza con lejía es con cloro, ¿sí? Hay que hacer limpieza con cloro de todas las áreas, porque además el virus tiene una característica. El virus es un virus pesado, es un virus pequeño, pero es un virus pesado. Eso quiere decir que el virus no se queda en el ambiente, el virus cae al suelo. Por eso es que se recomienda, cuando uno va a entrar a la casa, limpiar los zapatos en una solución jabonosa también, y dejar los zapatos a la entrada de la casa, porque podemos traer el virus debajo de la suela de los zapatos. Entonces, la limpieza del suelo es muy importante. Sí, en la medida de lo posible, que la persona que tiene la enfermedad cuente con un cuarto o con un baño de uso exclusivo para el afectado, o sea, para la persona con el diagnóstico, de ser posible. En el cuarto debe haber una caneca de basura que tenga tapa y ojalá pedal para poder abrir la caneca, y al interior pues debe haber una bolsa para poder luego cerrar y sacar la bolsa con el contenido. En relación con la ropa de la persona que tiene el coronavirus, lo que se debe hacer es que la ropa, las sábanas que usa la persona deben introducirse en una bolsa cerrada y se lleva a la lavadora, y también se recomienda lavar la ropa con agua caliente para estar más seguros en relación con que estemos haciendo un uso adecuado y evitemos la cadena de esparcir el virus. Vamos a la siguiente diapositiva. En esa diapositiva tenemos un enlace. Vamos a ver si nos funciona el enlace. Si quieres, copiémoslo porque veo que no quedó activo. Lo copiamos y lo abrimos en YouTube. Gracias. En ese enlace vamos a ver cuáles son las recomendaciones para cuando salimos a la calle.
Entonces salimos a la calle y cuando regresamos a la casa, ¿cuáles son esas recomendaciones? Ya lo que hicimos, copiarlo y ahora vamos a abrir YouTube. Vamos al canal a YouTube, ahí pegamos y abrimos el enlace, si podemos. Bien, gracias. Ya podemos volver a listo. Entonces, mientras colocamos la presentación, ¿qué es importante cuando salimos a la calle? Regresamos y nosotros en la entrada, a la entrada de la casa debemos tener una canasta donde podemos colocar todos los objetos que traemos, Entonces, guantes, vamos a llaves. comenzar. Les doy a todas y todos una gran bienvenida. Debió ser que el YouTube debió haber quedado funcionando. Un momentico, ya miramos, sí señor. Mientras yo voy hablando. Entonces, una canasta donde uno se quita la chaqueta y los objetos que trae, que deben ser limpiados. Allí, en ese momento, por ejemplo, se recomienda tener, ¿qué hacemos nosotros acá en la entrada? Tenemos una tina con agua y con jabón, y entonces entramos, entro yo, coloco ahí, meto los zapatos ahí, las suelas de los zapatos, ahí enseguida hay un tapete, limpio los zapatos en ese tapete, y tengo unas chanclas, entonces lo que hago es que me pongo esas chanclas que están limpias, digamos, los zapatos llegan contaminados, aunque ya los pasé por el agua y el jabón, me cambio a los otros zapatos, que pueden ser chanclas u otros zapatos, que uso solamente al interior de la casa, y los zapatos con los que llegamos de la calle quedan ahí a la entrada de la casa. La ropa que se traía, pues hay que entrar a ducharse y esa ropa hay que inmediatamente ir a la lavadora y lavar la ropa, ducharse, y en ese momento podemos estar tranquilos ya de que no hay riesgo de que el virus esté en la ropa que tenemos o, bueno, cuando nos bañamos el cabello, todo, para evitar que tengamos el virus en los objetos y en la ropa que transportamos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Nosotros hemos oído hablar de aislamiento, de cuarentena y de distanciamiento. Hay diferencias entre estos tres términos. Primero, la cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? Restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al COVID. El objetivo es prevenir la propagación de enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. Entonces, por ejemplo, en ciertos hospitales donde varios trabajadores empezaron a presentar síntomas y resultaron positivos para el COVID, se les envió a cuarentena durante 14 días, porque no estaban enfermas, pero tenían riesgo de estar. El aislamiento es cuando es separar a las personas que están enfermas. Entonces hay un aislamiento cuando a la persona ya se le ha diagnosticado el COVID, está enferma, está con los síntomas de COVID y
pueden y pueden poner en riesgo o contagiar a las otras personas. Entonces, para evitar ese riesgo de contagio, se le llama a eso aislamiento. Y lo que hemos venido haciendo desde finales de marzo es el distanciamiento físico, estar físicamente separados, mantener una distancia de al menos 1 metro o 1,5 metros con los demás, medida que todas las personas deberían adoptar, incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida al COVID-19. Y vamos a terminar la presentación con la siguiente diapositiva. Ese enlace sí no funciona, un video corto, 5 minutos, que recoge lo que hemos visto para pasar luego a las preguntas. Yo creo que será que, ¿sabes qué? Ponlo en presentación en pantalla para que se active el enlace. Si quieres acá en presentación completa, en donde está, o si quieres también cópialo y lo pegas en YouTube, también puede ser. En sus etapas iniciales, Un momento. Bien, bien. Y dura 5 minuticos, recoge como más o menos las ideas principales que hemos hablado, y enseguida pasamos a las preguntas. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca, característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes
podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentre en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Listo, ya lo podemos cerrar. Gracias. Y yo creo que ya podríamos pasar entonces a las preguntas, para saber qué inquietudes hay, todas las dudas que se tienen. Por ejemplo, ¿debo salir con guantes? ¿Me debo comprar el mono ese, el vestido ese enterizo? No sé qué preguntas tengan. Entonces, bienvenidas todas las preguntas. No hay preguntas que sean obvias, no hay preguntas buenas ni malas, todas son importantes. Entonces, adelante. Compañeros, está abierto el set de preguntas para la jefe. Jorge Pedraza levantó la mano. Jorge Pedraza. Mientras ustedes tienen sus preguntas, permítame presentar, mientras ustedes tienen, compañeros, mientras ustedes tienen las preguntas, van alistando las preguntas, permítame hacer 2 testimonios de 2 compañeros de la salud que sufrieron el COVID. Invito a mi compañera Rocío Garcés a que por favor nos diga cómo fue su experiencia y al compañero Juan Caro cómo fue su experiencia. Compañera Rocío. Buenas noches para todos. Buenas noches, Rocío. Bueno, mi experiencia fue algo fatal en el sentido en que estuve durante 41 días completamente aislada de mi familia porque me salió la prueba negativa hasta la 4ª prueba. Entonces, eso representó un cambio completamente importante en mi vida, en mis hábitos, en los hábitos de mi familia y un temor permanente por contagiarlos a ellos. Entonces, el factor de estrés es una cosa que definitivamente no aporta en la mejoría de la sintomatología. Entonces, tenía yo que prácticamente retar mi cerebro a hacer cosas nuevas. Entonces, ¿cómo es retar al cerebro para hacer cosas nuevas? Sencillo, me cepillaba con la mano contraria, hacía ejercicio como una loca, comía cosas diferentes, hacía unas actividades que nunca yo había hecho. Eso con el afán de retar mi cerebro a generar cosas nuevas, porque si no yo me iba a morir del aburrimiento, él se podría contaminar. Así estuvimos todos los santos días y ninguno de ellos salió contaminado, todos con sus pruebas negativas, y era un protocolo absoluto estar en ese aislamiento, porque nadie podía entrar a mi cuarto, obvio, ni asomarse, ni absolutamente nada. Entonces me tocaba
recibir la comida, abrir la puerta y todo el mundo salía huyendo. Cuando yo tenía que lavar la ropa, me tocaba a mí misma hacer el plan candado. Entonces, eso se ha convertido en un protocolo hasta chistoso, pero ya mi familia ya son expertos en el manejo de plan candado y protocolo de asepsia en la casa. Entonces, nos cambió la vida en los hábitos, en las costumbres y la sensibilidad frente a la situación. Entonces, me tocó retar al cerebro a hacer cosas nuevas y invitar a la familia además a hacer cosas nuevas. Entonces me tocó utilizar no los elementos de protección personal, sino el uso de elementos humanos, del uso del raciocinio y del cambio de ciertos comportamientos y el positivismo y todo lo demás. Y entonces había muchas personitas muy queridas que me decían, es que mira, lo que pasa es que todo está en la mente y todo en la mente. Resulta que sí en la mente, pero en el cuerpo también. Entonces había que hacer muchas cositas para eso. Entonces, definitivamente... uno espera una respuesta rápida a esta situación. Yo me imaginaba dentro de mi plan humano que íbamos a salir pronto de esto, que a los 14 días la prueba iba a salir negativa, y me salió la primera negativa muy rápido, afortunadamente, en un día. Me la procesaron y la reportaron súper rápido. Eso me ayudó a mí a tomar el tiempo y la precaución de rápido aislarme, rápido diseñar un cuarto ahí a lo mal hecho, con unos drywall y una cantidad de adecuaciones hasta chistosas, porque la idea era que el gimnasio, que tenía baño, pues se convirtiera en mi cuarto de aislamiento. Eso fue muy chistoso, pero se logró en tiempo récord, porque fue 10 de la mañana, yo llamé a mi familia y les dije, me tomaron la prueba del COVID y es muy probable que tengo muchos síntomas y vamos a tener que aislarnos. Y a las 2 de la tarde el cuarto ya estaba montado. Eso fue una tarea titánica. Entonces, finalmente, lo que hay que hacer es una visualización de todo el contexto. Esto no es solamente una cosa física, sino es una cosa emocional y mental y espiritual y de todo índole. Entonces, sí se puede convivir con una persona con COVID en casa, sin contaminar, manejando unos protocolos muy disciplinados, y sí podemos trabajar en los hospitales, los trabajadores de la salud, con nuestros elementos de protección personal bien manejados, sin contaminarnos. Entonces eso fue una experiencia de vida. Afortunadamente solamente estuve muy malita durante 5 días, ya después los otros días fui mejorando, mejoré realmente rápido y nada, lo más aburrido era el encierro. Entonces aproveché para hacer mucho ejercicio, aproveché para leer, para hacer unos cursos y una serie de cosas que pues no había hecho nunca. Entonces fue obligada mi mente a salir de la zona de confort, ¿sí? Y rediseñar nuevamente un reto cerebral en realidad, porque no había plan B. Esto era enfrentarlo y salir adelante y no contaminar al resto de la familia. Básicamente, pues Rocío, ¿qué síntomas tuviste los 5 días primeros? Uy, no, terrible. Primero, una dificultad respiratoria que yo sentía que me iba a ahogar. No podía hablar por más de un minuto. Ni me escuchaban hablar porque yo no podía ni subir la voz porque sentía inmediatamente que me iba a ahogar. Me tocó llamar a la ARL y allí me dieron unos inhaladores con beclometasona, eran los inhaladores. Luego me dieron unos medicamentos, vitamina D, vitamina C, alimentos, pero entonces digamos que los alimentos yo los manejaba pues caseros, ¿no? Entonces me dieron muchos remedios, que eso sí, yo hice de todo. Yo parecía, no sé, como una bruja diciéndole a mi hija que tiene 25 años, prepárame esto, prepárame lo otro, compra esto, compra lo otro. Eso era muy chistoso porque nos cambió todos los hábitos de vida. Era increíble, y medicamentos. Entonces fue muy chistoso esa parte, pero bueno, fue el inhalador con el corticoide. Me tuvieron que llevar al hospital una vez. Pensé que de pronto hasta me iban a dejar hospitalizada porque pues tenía, como te digo, me tuvieron que tomar un TAC de tórax porque tenía mucha dificultad respiratoria. Afortunadamente en ese momento me estaba atendiendo la EPS con el plan complementario y en ese sentido me fue muy bien. Entonces, digamos que por ese lado, pues se lograron hacer las cositas adecuadamente y muy rápido. Entonces, una ventaja inmensa fue que el 4 de mayo me tomaron la prueba y el 5 yo ya tenía el reporte, y definitivamente el tiempo en saber el resultado eso juega un papel absolutamente importante para poder uno tomar sus acciones rápidamente. Porque uno confiado y dice, no, yo espero a que llegue el reporte, y el reporte se demora 5 días, 6 días, 7 días, y en esos días yo puedo contaminar a mi entorno.
Entonces, pues es clave del éxito tener el reporte muy rápido y clave del éxito, pues obedecer todas las indicaciones médicas, los signos de alarma. Entonces me tocó comprar un pulso oxímetro que yo en mi casa no tenía esa vaina. Seguía malita, igual la EPS me envió médico domiciliario luego a hacer el seguimiento en mi casa, juiciosísimos, y luego ya el caso lo tomó la ARL y reconoció pues que había sido una enfermedad laboral. Sí, entonces básicamente eso, tomaba muchos líquidos, muchas cositas caseras, pero pues el inhalador, la vitamina D que me la ordenaron en la EPS y la vitamina C, sí, la vitamina C, que es bueno, esa la compré yo, y básicamente con esas cositas fui como evolucionando. Ah, y loratadina, también tuve que tomar bastante loratadina porque tuve muchos mocos, muchos absurdamente, entonces, y me daba tos de noche, entonces, bueno, finalmente me ordenaron loratadina y ahí fui más o menos como saliendo de la situación. Igual el cuerpo tiene su respuesta y fui mejorando, pero yo misma no me explicaba qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo, por qué no salía la prueba negativa, sino hasta la cuarta prueba. Eso a mí no me cabía en la cabeza que yo estuviera viviendo esta situación. Uno asume que esto le pasa a otros o que no existe o que esto pasa muy rápido, a tal punto que yo pensaba que ya el día 14 ya me iba a ir a trabajar y que no iba a pasar nada y que todo iba a estar perfecto con prueba negativa. Y esa noche me llamaron como a las 8 de la noche a decirme su prueba volvió a salir positiva. Yo ese día sentía que me iba a morir de la tristeza, porque yo tenía mi mente en mi trabajo, en mis cosas, en mis actividades, en salir de ese cuarto. Mi niña pequeña ella estudia en calendario B, y estaba terminando el año escolar con todas las tareas en la casa, con la educación virtual y todo. Entonces esto fue una situación prácticamente caótica, porque uno en el tema de la educación virtual es otra vaina, donde uno es el profesor, el amigo, el de todo, y yo no tenía a mi hija cerca para poderle indicar absolutamente nada. Entonces hacíamos unas reuniones por Zoom, todas chistosas a la hora de comer, por ejemplo, pero en la parte de las actividades de tareitas, de cositas, no, eso no existía la mamá para nada. Entonces, mi hija no tuvo mamá durante 40 días. Muchas Rosa, gracias Pues por muchas el básicamente gracias. testimonio. más o menos así se dieron las cosas. Muchas gracias. Compañero Juan Caro. Gracias, Rocío. Bueno, muy bien. Gracias. Sí. Eh, Muy bien, compañera buena- Rocío. Compañero Juan. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, compañero. Soy Juan Caro del Hospital La Victoria. Soy camillero del Servicio de Urgencias Pediátricas y Adulto. Mi testimonio es que cuando yo inicié la sintomatología fue el día Juanito, se te va el sonido, 28 de Juanito. mayo. Compañero Juan, tiene mal sonido. Me sentí Compañero, se oye como con entrecortado, por favor, dolor ubícate. de O garganta de pronto, al apagar la y cámara se oye mejor. tromicina, adrenalina. Juanito, apaga la cámara. Yo creo que mientras que el compañero Juan arregla el sonido, podemos darle paso al compañero Jorge Pedraza para hacer su pregunta y se prepara Mario Lina. Jorge Pedraza, abre el micrófono, por favor. Muy buenas noches. Primero agradecerte por toda la información porque a veces uno como que omite muchas cosas y ahora hay muchas mentiras frente a que COVID no existe. La pregunta que yo hago es la siguiente: cuando uno sale con una ropa, por ejemplo, vestido de paño y no la puede meter a la lavadora, ¿puede utilizar algún otro tipo de elemento que permite desinfectar la ropa o toda necesariamente hay que lavarla? Y la segunda ¿es necesario la mascarilla o definitivamente es un elemento que no es necesario? Y de nuevo agradecerte la información, muy amable. Bueno, Jorge, gracias.
María, yo creería que damos la ronda de preguntas para que Bien, tú puedas listo. tener claridad. Por favor, Mariolina Fernández, abre el micrófono. ¿Me escucha, compañera? Sí, te escuchamos, Sí. te escuchamos. Mi pregunta es, resulta que en el hospital de Maicao tenemos algunos compañeros que se encuentran con pruebas positivas. Entonces, la duda es si los demás compañeros que trabajan en la misma área de esa persona que salió positiva, pues siguen laborando normal o se les debe hacer también la prueba o si se deben aislar. Y aquí en el chat hay tres preguntas. Si quiere yo le voy a echar una leída acá. La compañera Edna Rocío Luna dice, muchas gracias, tengo dos preguntas. La primera, ¿la careta en acrílico es una buena protección? Y la segunda, o puede reemplazarse por tapaboca. La segunda es, en caso de presentar síntomas y dando muestra de nuestro pésimo sistema de salud, ¿qué es lo conveniente? Y hay otra pregunta que ella plantea y es, ¿qué opinión tienen sobre la propuesta de la ministra de Educación de regresar a las aulas? Bien, pues yo creo que voy contestando este grupo de palabras, de preguntas, perdón. En relación con la ropa de paño, si existe un área donde yo la pueda dejar ventilada, aislada, por ejemplo, si tengo un patio de ropa, la puedo, que no entre en contacto, que quede lejos, que se ventile, como sé que el virus vive 24 horas, la puedo dejar allí. Lo otro es enviarla a la lavandería, esa sería la otra opción. Hay unas prácticas que hay personas que tienen alcohol glicerinado y cuando uno llega a la casa le esparcen el alcohol glicerinado. Eso está prohibido porque la piel absorbe el alcohol glicerinado. Ya hay protocolos que prohíben eso. Recuerdan ustedes que en algunos lugares, en algunos hospitales, instalaron una especie de cabinas y cada vez que los trabajadores entraban eran rociados con alcohol glicerinado. Eso no está permitido, no es conveniente que cuando alguien llega de la casa, entonces yo tenga ahí el spray y lo inunde, lo moje completamente con ese alcohol glicerinado, no, porque la piel absorbe ese alcohol glicerinado, entonces no es conveniente. ¿Qué sí es conveniente? Es conveniente el uso de la mascarilla quirúrgica o esos tapabocas que vemos ahora con diseños, eso no lo reemplaza nadie, por lo que vimos en la presentación, que protege la nariz y la boca y evita que las microgotas con el contenido del virus entren por la nariz y por la boca. Si yo puedo complementar, comprarme una de esas gorras que están vendiendo con el protector facial y el tapabocas, esa sería la mejor protección, porque en el caso que alguien hablara y no esté usando, digamos, vamos en el Transmilenio, y va una persona que no está usando correctamente el tapabocas, que de pronto no está hablando, pero respira nada más, digamos, no tiene la nariz cubierta, pues yo lo que necesito es proteger ojos, nariz y boca para impedir que las microgotas puedan ingresar a los ojos, por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces, el acrílico no reemplazaría el tapabocas, acompañaría, complementaría el tapabocas porque nos protege nariz y boca y el protector facial en acrílico protegería los ojos y se convertiría en otra barrera para disminuir el riesgo de contagio, porque sabemos que hay unos tapabocas que son más, protegen mejor que otros. Por ejemplo, los N95 protegen mejor que la simple mascarilla. Eso en relación con el tema de la careta de acrílico, de si es una buena protección y que pues no reemplaza el tapabocas. ¿Qué hacer con los síntomas? Si yo tengo síntomas leves, me puedo quedar en mi casa, pero si ya presento dificultad respiratoria, por más malo que sea el huir, porque puedo estar haciendo complicaciones y de pronto paso de una enfermedad leve a una enfermedad grave o crítica. Entonces, si hay dificultad respiratoria, es mejor consultar.
En relación con la pregunta de la propuesta de la ministra de Educación de regresar a las aulas, opuesta, me opongo totalmente. Yo tengo una hija de 14 años y si a mí el colegio me dice que tengo que enviarla este año al colegio, yo prefiero retirarla del colegio. Sabemos, no está muy claro, no está muy claro cómo es que es este proceso, cómo es que las personas responden a, y yo no expondría a mi hija después de que la he tenido aquí en aislamiento todo este tiempo, en aislamiento, no, digamos en la cuarentena, aunque tampoco ha estado, tocaría volver a la presentación. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de las diferencias que hay entre uno y otro concepto? Entonces, en este momento no es conveniente, es mejor mantener el distanciamiento físico de las personas y no exponerla a tener el coronavirus, porque ya sabemos, bebés de meses, niños pequeños, adolescentes, jóvenes. Yo, de parte de mi hija, no vuelve al colegio este año. Y tampoco estaría de acuerdo con que los hijos de otras familias fueran al colegio ante todos estos riesgos que hay. Entonces, no estoy de acuerdo con la propuesta en relación con el colegio primario, bachillerato, jardines infantiles, no. Muchas gracias. ¿Por qué no nos hablas de la falsa seguridad que tienen los guantes y el overol? Sí, es mejor no usar guantes, porque yo me pongo los guantes, pero si yo llego a la casa, yo debo lavar los guantes. Si yo no lavo los guantes, igual el virus está en los guantes. Y todo lo que, donde yo deje los guantes, la superficie donde deje los guantes, los bocetos, y eso era especialmente para usarlos en el área de urgencias, para hacer reanimación, y para usarlos en las unidades de cuidados intensivos donde se tenía pacientes COVID. Pero, ¿qué se encontró? Que estos monos o que estos vestidos enterizos tienen muchas cremalleras, tienen velcros, y la desinfección no alcanza a llegar. O sea, se podrían usar sí, solo sí, se desinfectan cada vez que se usan. Solo se deberían usar cuando se atiende a personas, a pacientes COVID, que el trabajador de salud va a tener un largo tiempo de exposición, pero lo que se ve es que realmente no sirven, exponen más, y es más el riesgo de contagiarse con el virus en la retirada de este tipo de elementos de protección personal. Entonces ya fueron replanteados y ya no se están usando estos monos o estos enterizos, porque además si llegaba un paciente a urgencias, mientras el personal de salud se pone el mono y las diferentes capas de protección personal, alcohol y de aceite bata y el alcohol glicerinado y lo que sigue, pasan 10 minutos y ya reanimamos al paciente. Si ya pasaron 10 minutos y los primeros 5 minutos son los que importan para hacer la reanimación. En este momento entonces se ha replanteado este tema y se dice que en los hospitales lo importante es tener el N95, que ese ya no se le llama mascarilla, sino respirador N95, tener las batas de manga larga, los guantes, las polainas, los gorros, el protector facial, pero por ejemplo, esos monos que usan incluso en los supermercados, yo veo a las personas que atienden a los supermercados con esos monos enterizos y pues esa es una falsa protección, eso realmente no protege y todo lo contrario, cuando se lo retire tiene riesgo de contaminarse o de contagiarse con el virus. Gracias, Lina. ¿Algún otro compañero tiene preguntas? No sé, dudas, si inquietudes? Que nos iba, Juan nos iba a dar el testimonio. Sí. Escuchamos. Sí, ya estoy otra vez. Ya, listo, ok. Les comentaba que sintomatología del día 28, inicié acitromicina, que pensé que era una amigdalitis que tenía, pero la fiebre y el dolor del cuerpo, ya me reporté a la ARL el día lunes primero,
el 2 me vio el médico de la ARL, de una vez me aisló, pero con el momento desafortunado que contagié a mi esposa. Estamos los aquí aislados en la casa. Afortunadamente mi hijo que vive con nosotros, la muestra le salió negativa. Ella está positiva, ella trabaja en el hospital de Hermosa también, pero por haber sido yo el que la contagié, pues ella no puede pasar sus papeles por ARL. Entonces, nosotros estamos aquí, afortunadamente, como vuelvo y le repito a mi hijo, está negativo. El día miércoles me hicieron la segunda prueba y hace 2 horas me llegó el resultado. Sigo positivo. Me toca otra vez a ver qué me dice la ARL para la tercera prueba. Y aquí estoy. La sintomatología los primeros días fue duro. Eso, la fiebre, el dolor de cuerpo, es tenaz, cosa que uno no se lo desea a nadie. Y después de la segunda semana ya me empezó a mejorar toda mi sintomatología. Afortunadamente yo no tuve dificultad respiratoria, que es uno de los factores para haberme ido de urgencias. Pero sí tuve muchísima fiebre. Ya me mejoró la fiebre y ya toda la sintomatología me ha mejorado muchísimo. Eso sería lo básico. Gracias, Juanito. Ok. ¿Algún compañero más tiene aquí hay una pregunta en el chat que dice, no es claro cómo un trabajador pide la incapacidad cuando es positivo por COVID-19. Bueno, aquí voy a aprovechar que está Cecilia, que Cecilia nos está acompañando, para que Cecilia me ayude a responder la pregunta. Pues la idea es que tan pronto se tiene el resultado de la prueba, que es positivo y se sabe que la persona se contagió, aquí hay 2 rutas, ¿no? La EPS y la ARL. La idea, lo ideal, lo correcto, lo conveniente es que la EPS, en tanto sale el resultado de la prueba y la persona está con la sintomatología, está en su casa, la EPS debería cubrir esa incapacidad. Estamos viendo que no lo hace y que la ARL lo que está es asumiendo la incapacidad una vez está el resultado de la prueba. Entonces tenemos unos vacíos y unas manipulaciones que hacen tanto las EPS como las ARLs en ese momento, pero sí quisiera que Cecilia nos ayudara con esta pregunta. Gracias, Edilma. Buenas noches. Primero, pues felicitar la iniciativa de la Central Unitaria en Cundinamarca para adelantar estas charlas de capacitación a los mismos trabajadores, a los trabajadores en general sobre lo que es el COVID y lo que eso significa. La pregunta del compañero nos hace reflexionar una cosa, en el vacío jurídico que hay. Ayer yo participé en una reunión con el Ministerio de Trabajo, con el ministro de Trabajo, y le preguntaban eso, y el ministro, ni siquiera ellos tienen la claridad de cuál es el camino a seguir. Lo que queda claro es que si la enfermedad si el contagio fue adquirido a través del puesto de trabajo, pues tiene que la ARL reconocer la incapacidad. Y como el gobierno en su norma no es clara, porque esto es una enfermedad que fue declarada recientemente como enfermedad profesional, y eso tienen que hacerlo, deben determinar un código y deben hacer toda una serie de procesos que todavía no hay claridad. Las ARLs y los empleadores se tiran la pelota el uno al otro. Pero realmente la ARL es la que tiene que hacer el reconocimiento, y en el momento en que salga la prueba positiva, la ARL debe acoger al trabajador y debe hacerle la atención y debe hacer el reconocimiento del 100% del sueldo, el salario,
por ser enfermedad profesional. Existe un problema que en este momento se está dando, por ejemplo, en la subred norte, y es que los trabajadores, cuando sale negativa, ¿quién tiene que reconocer eso? Y no hay incapacidad. Entonces, ahí se está adelantando una discusión de quién tiene que reconocer esos días, porque tiene que ser, el empleador debe reconocerlos. Pero hay otro lío que no han podido dilucidar y que salió a la palestra, y es que el compañero lo aíslan porque tuvo un contacto, entonces en el cerco epidemiológico lo aíslan, y tiene que estar 14 o 7 o 8 días, lo que se demore, la prueba sale negativa. Y en ese tiempo caen las vacaciones. Allá respondieron que no se van a correr las vacaciones, que no se va a tener en cuenta porque lo único que corre las vacaciones es una incapacidad, y no hubo incapacidad. Entonces, como se dan cuenta, aquí hay un problema grave porque no hay claridad en muchos procesos, y los COPAS en todas las instituciones de salud en especial, yo hablo de las de salud, ojalá logremos esto universalizarlo a todos los COPAS de todas las empresas, no están funcionando adecuadamente, no están haciendo la vigilancia, y no están haciendo lo que les corresponde, y que es el diligenciamiento de las solicitudes y el buscar las respuestas a estas preguntas que nos están dando. Yo no sé si eso contesta claramente o crea mucho más vacíos como los que tenemos en la actualidad. Gracias, Edilma, por darme la palabra. Permítame, yo alargo un poquitico lo que acaba de decir Cecilia y lo que dijo Irma. Mire, yo soy del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, por parte de la CUT, soy el suplente de María Doris González, y en la última reunión que tuvimos fue una pelea grandísima, porque si bien es cierto, se catalogó como una enfermedad laboral, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que no se debe hacer ninguna investigación, que automáticamente el trabajador, ya sea de la salud o de otra región, resulta enfermo, podría irse a la cuarentena y con eso ya catalogarse que la ARL es la que tiene que asistirlo. Pero aquí viene el problema, lo que dice Cecilia, y viene una pregunta que una de las compañeras hacía. Uno de sus compañeros resultó positivo con el coronavirus. ¿Qué sucede con el resto de compañeros que trabajan en el área? Pues necesariamente ellos también tienen que irse a la cuarentena y la ARL asumir el papel de atenderlos, porque potencialmente ellos pueden estar asintomáticos, pero pueden ser vectores de contagio, ¿sí? Ha sido un lío, como le dice Cecilia, para los compañeros que no son del sector salud. Inmediatamente resultan contagiados, se van a una cuarentena y lo primero que tienen que hacer es llamar a su EPS, para que su EPS, las inútiles EPS, para que la EPS asuma totalmente los exámenes y el seguimiento continuo hasta que el trabajador se recupere. Para los trabajadores de la salud, lo primero que hay que pedir, cualquier trabajador de la salud que resulte afectado debe pedir a su institución hospitalaria que le dé el reporte donde notifica a la ARL de que entró en cuarentena. Porque si no se hace eso, automáticamente, estoy hablando para el sector salud, automáticamente los trabajadores van a tener problemas porque las ARL le van a decir, aquí hay un mar de posibilidades de que usted se contaminó en el Transmilenio, se contaminó de la mano al amigo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para los trabajadores de la salud, lo primero que hay que hacer es pedirle, cuando lo mandan a la cuarentena, que le den el reporte desde la institución hospitalaria que mandaron el reporte a la ARL, porque si no, después la ARL va a ser un calvario. Y para el resto de trabajadores, lo primero que hay que hacer, si yo estoy en cuarentena, si tengo la sospecha y ya el médico me mandó a cuarentena, es que hay que reportarle a la EPS para que comience a hacer todo el seguimiento. Están en la obligación, tanto la EPS como la ARL, de asistir al trabajador y a la familia. Ahí viene otro problema, porque cuando la familia tiene diferentes EPS de atención, comienzan entre ellas a mandarse la pelota para que a ver quién le hace los exámenes a la familia. Al trabajador se determina que la EPS X,
Pero cuando hay varias EPS dentro de la familia, ellas comienzan, no, es que eso le corresponde al vector, al trabajador que contamine o a la persona que llevó la contaminación. Entonces comienzan ellos el juego. Está la línea en Bogotá, que es la 143, que es de la Personería de Bogotá, y ella está atendiendo esos casos para presionar a las EPS y a las ARLs en Bogotá en los casos que se presente dificultad para los trabajadores o cualquier persona que va a cuarentena. Hay que entender una cosa en Colombia. En Colombia se terminó la salud pública. En Colombia no hay salud pública. Y como no hay salud pública, este gobierno pues ha hecho todo lo posible para darle la plata a las EPS, a las inútiles EPS, les digo yo, y no a lo que corresponde. Aquí hay muchos otros compañeros que no son del sector salud, y por eso el sector salud viene haciendo las manifestaciones, los plantones, mejor, viene haciendo los plantones, y vamos a seguir en esa tónica desde la CUT Bogotá, en el Departamento de la Salud y de la Seguridad Social, y todos los sindicatos, ANEP, SINDES, ANTO, sin distritales, sin Traosken, que son los sindicatos CUT, pues estamos en esa tarea. Y para los compañeros que no son del sector salud, por eso lo estamos haciendo. En este momento, la curva de contagio está aumentando y el sistema de salud no está preparado. Y si ustedes ven, el gobierno nacional saca el último decreto donde dice, me lavo las manos, yo le tiro la pelota al gobernador y a los alcaldes para que resuelvan la situación como ellos puedan. No es cierto que se está aumentando las UCIs. No es cierto que hay ventiladores en el país suficientes. Entonces el mensaje, creo que Dilma lo dijo, hay que cuidarnos, hay que protegernos, si bien es cierto, no entrar en terror, porque también se está entrando en una crisis, Rocío lo dijo, se está entrando en una crisis de estrés generalizado que tampoco ayuda mucho. Y ese estrés lleva, por ejemplo, a que la gente use los guantes permanentemente. Y entra al supermercado con guantes, toca todo con los guantes puestos, se toca la cara con los guantes puestos, etcétera, creyendo que los guantes es un factor de seguridad y es un factor de inseguridad y de contaminación tremenda. Yo no sé si algún otro compañero tendrá preguntas para Dilma, para Cecilia, aquí está la doctora Raúl, Angelina. ¿Sí? Raúl Alfonso tiene la manito levantada. Muy buenas noches, gracias. Mi nombre es Raúl. Sí, una preguntita, o más bien algo así como que ha generado un poco de temor en las personas, es que dicen, inclusive lo hemos comentado aquí en familia, oiga, si yo me enfermo con todo lo que dicen del cartel del COVID, es mejor que no me lleven a un hospital porque todo el que llegue allá, así sea por otra enfermedad, que lo declaran ya con COVID-19. Esto pues realmente, ¿qué le puede dar a uno, digamos, confianza de una atención que no genere estos temores? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que es una excelente pregunta. Porque el ministro hasta el momento no ha mostrado las pruebas que evidencien que realmente existe el cartel del COVID. Que algunas personas digan que mi familiar llegó bien, llegó con otra enfermedad, pero en el hospital lo diagnosticaron con COVID, diríamos, y entonces, ¿quién es el cartel del COVID? No son los trabajadores de la salud, porque a los trabajadores de la salud no se les paga más si atienden o no a pacientes COVID. O sea, se les paga exactamente igual o incluso, como vemos, no se les está pagando. Lo que hay ahora, lo que se habla del cartel, no está demostrado. Hay personas que salen a los medios a decir y sacan carteleras, pero realmente no existen pruebas de que realmente haya un cartel del COVID. A las CPS les conviene atender a los pacientes porque pues se les pagan aparte de lo que están recibiendo. Pero el hospital no tiene cómo alterar o modificar o manipular esas cifras, esos resultados. Ahora, si la persona se le diagnostica como COVID positivo es porque hay una prueba que dice que tiene el COVID. No se puede decir que tiene y si no hay una prueba, solamente la prueba es la que demuestra que la persona efectivamente tiene la enfermedad o no. En el sector salud, ¿qué decimos? Todos los pacientes que llegan a un hospital
deben ser tratados como si fueran COVID positivos, porque muchos de esos pacientes pueden ser asintomáticos. Cualquiera puede ser COVID positivo, hasta que la prueba demuestre lo contrario. Si a la persona se le dice que tiene COVID, es porque la prueba demostró que tiene el COVID. Lo demás, siento yo que hasta este momento no existen las pruebas, ningún medio, no existen las pruebas para decir que realmente sí exista un cartel del COVID, y creo que el ministro de Salud es muy responsable de de estas afirmaciones que se están haciendo, y pues mal haría en pensarse que una persona llega a un hospital y allí se le va a asesinar al paciente. Hay toda una serie de protocolos, hay unos protocolos éticos, incluso pues si ustedes quieren más adelante yo les puedo presentar con un grupo de bioeticistas. Hemos elaborado 2 protocolos de cómo se hace la asignación de las camas UCI y cómo se hace la atención y la reanimación a los pacientes cuando llegan a los servicios de urgencias, o más bien a quienes se debe reanimar y a quienes no se debe reanimar. Para eso hay toda una serie de protocolos, y los trabajadores del sector salud deben ajustarse al cumplimiento de estos protocolos. Entonces, yo diría, si alguien en mi familia llegara a enfermarse, yo lo llevaría y descartaría la idea del cartel del COVID, porque como lo menciono, hasta este momento no hay pruebas que demuestren que realmente eso existe. No sé si alguien más quiera complementar o tiene más información al respecto y quiera... ¿Sí? Raúl, mire, la manifestación malintencionada del ministro de Salud le hace más daño a la población, además de afectar en el riesgo de ser atacado el personal, los trabajadores de la salud, ¿cierto? Pero le hace más daño esa afirmación, sin tener las pruebas, como lo dijo, pruebas positivas que digan, mire, aquí en la clínica X, en el consultorio X, están matando a los pacientes para cobrar más. Los hospitales públicos, los hospitales en general, ellos toman la prueba y la prueba la mandan a las secretarías de salud o al Instituto Nacional de Salud o a ciertas universidades. El hospital no procesa la prueba. Entonces, desde ese punto de vista, el hospital no tiene nada que ver en si la prueba sale positiva o sale negativa. Él se ajusta a lo que le mandan como referencia de la prueba, ¿cierto? Y decir que se está creando el cartel del COVID es como decir que esos políticos corruptos que hicieron el cartel de la hemofilia, que hicieron todo eso, ahora están metidos en lo del COVID. Eso no es cierto, eso es perjudicial decir esas afirmaciones, y el que más riesgo toma es la población en general, porque se abstiene de ir a consultar en un momento determinado que lo necesite, no solo por los síntomas COVID, sino por otros síntomas, porque dice, voy a tomar el ejemplo que sucedió, no, es que mi familiar tuvo que ir porque tenía una crisis asmática. Pues al llegar con una crisis asmática hay que tratarlo como si fuera un paciente que tiene dificultad respiratoria muy similares a las del COVID, o que está relacionada por ser una enfermedad correlacionada con el COVID. Entonces hay que tratarlo. Entonces la gente dice, pero si es que mi familiar vino solo por asma, pero hay que tratarlo con todos los protocolos y con toda la severidad para descartar que es solo el asma o que está conexo con el COVID. Entonces decir que se está creando el cartel, y invito a todos los compañeros que están acá para que desvirtúen eso con sus conocidos y con su gente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El personal, los trabajadores de la salud están para servirle a esta pandemia y no para matar a los... Bueno, agradecerle a Fernando y a Edilma la aclaración frente a lo del cartel del COVID. ¿Algún otro compañero tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Yo tengo un apunte, Dale, un apunte Fernando. adicional. Mire, se está dando, y como lo dice Dima, de coger en cantidades alcohol y aplicarse alcohol. Y mucho más si yo soy químico, y mucho más si se compra el alcohol en la calle. En la calle, los alcohol que venden en la calle es una mezcla de alcoholes. Y dentro de esa mezcla de alcoholes, como le adicionan madera
para poder hacerlo rendir más, sacan lo que se llama el metanol, y el metanol es peligrosísimo para la salud humana, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, no comprar el alcohol en la calle, hay que comprarlo en la farmacia, en el sitio conocido, garantizado, así sea un poquitico más caro, pero no correr el riesgo de que vaya mezclado con metanol y la persona se intoxique. Y aquí están los compañeros, las enfermeras jefes y los médicos que pueden dar testimonio de que en un momento determinado un solo milímetro de metanol puede dejar a una persona ciega. Entonces, no comprar el alcohol en la calle. Ahora, si yo compro solo el alcohol al 70% y me lo estoy aplicando constantemente en la piel o en las manos, voy a dañar mi piel, voy a intoxicarme si es posible. Entonces, lo mejor es rendirlo un poquitico con agua, un poquitico, si es al 70, un poquitico. Si es al 96, hay que rendirlo al 70. ¿Y cómo se toma? Se toma un frasco y en el frasco más o menos se mete el 70% de alcohol y el resto con agua. Para lubricarlo, si usted no tiene glicerina y no tiene alcohol glicerinado, pues simplemente compra glicerina carbonatada y le aplica al frasquito donde usted tiene el alcohol para que le quede lubricado y no le esté dañando las manos. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por atender el llamado de la CUT. Y aquí estamos varios ejecutivos de la CUT. Fernando Castro, que es el del Departamento de la Salud y la Seguridad Social. Está el compañero Carlos Gaviria. Está la compañera Dori. Está el compañero Miguel Ángel. El compañero Ernesto. ¿Quién se me pasa más del Ejecutivo? Y están muchos de mis compañeros de lucha de sindicatos. Está Dirma, está Cecilia, está la otra. Está Miguel Ángel. Bueno, en fin, aquí hay mucha gente. Aló. Sigue, William, sigue. William, que quería hablar. Parece que tiene un problema. La cuestión de la siguiente estaba aquí en... Sigue. William. No. Problema de internet. De todas maneras, lo que queremos darle un agradecimiento a cada uno de ustedes por haber hecho presencia el día de hoy. Y bueno, antes de retirarnos, a William, que ya pudo habilitar su micrófono, porfa, lo escuchamos. Sí, el planteamiento que hay es que nosotros estamos en una campaña en Bogotá contra el regreso de manera presencial. La educación se va a la Universidad Nacional. Sin embargo, vemos que las cifras de coronavirus van en aumento y sin embargo la Secretaría de Educación sigue planteando el regreso después de agosto para septiembre. Esa, digamos, la situación que hay. Nosotros queremos con la CUT estar en ese proceso de defensa de la vida de los niños, jóvenes y maestros de Bogotá. Señor, la Universidad Nacional acaba de decretar que el próximo semestre para la facultad, para la Universidad Nacional en pleno es virtual. Entonces yo creo que la universidad va a dar el concepto de que los colegios en Bogotá tampoco van a abrir sus puertas. Así es, sería incoherente. Ellos van a hacer todo virtual el otro semestre, la Universidad Nacional. ¿Algún compañero, algún otro comentario? Fernando, pero yo tengo entendido que ayer salió un decreto en la tarde, yo no recuerdo cuál es, donde dan el calendario de los colegios y donde dicen que, incluso que hoy acaba de salir otra noticia, donde dice que se inicia se decreta que se inician los periodos primero de 20 semanas y después de 19, y que toda la formación hasta el 29, 26 de noviembre es de formación en casa, algo así. Es decir, que no va a haber, pues por lo que yo entendí del decreto y de lo que está saliendo ahorita en este momento, es que no va a haber presencialidad, porque eso es poner en estado de indefensión y de gran peligro a una población vulnerable como son los niños y los adolescentes que han estado en su casa, y aparte del 19% de hoy que
7 días vamos a ver qué va a pasar, cuál va a ser la respuesta en la utilización del sistema de salud, porque eso va a haber contagios a granel, pues es colocar en estado de peligro a una población vulnerable. Es decir, nosotros desde el sector salud y especialmente el gremio de enfermería, de sus 5 organizaciones, nos hemos opuesto al regreso a las aulas. ¿Por qué? Pues la discusión de la virtualidad de la educación y de toda esa serie de cosas es otra frente al problema de salud que se generaría para la población colombiana y a la gravedad que tendría en la utilización del sistema como tal, porque no estamos preparados para eso. Yo creo que el compañero William podría dar aclaración de eso. Sí, primero la Secretaría de Educación expidió la resolución para calendario académico, modificación de calendario académico de este semestre. Pero la situación que hay es que en la misma resolución dice que en cualquier momento, cuando baje el tema de la pandemia, regresarían los estudiantes de manera presencial a los colegios. Esa es, digamos, la noticia que hoy en general como si no fueran a realizar este semestre. Sin embargo, dentro de la resolución que ha planteado, que en cualquier momento la Secretaría de Educación puede llamar a clases presenciales, caso en el cual nosotros nos oponemos y vamos a hacer toda la desobediencia civil, independientemente de las cifras que den, porque nosotros vemos que no hay, primero, en los colegios son 700 sedes, el tema de bioseguridad es bastante difícil. Entonces nosotros en ese tema sí queremos aclarar que la resolución no está diciendo en ningún momento que este año se va sin clases presenciales como lo hizo Antioquia o como lo ha hecho otras regiones que han planteado que este semestre no hay clase, o como hicieron los colegios privados en su gran mayoría. Entonces, aquí deja la posibilidad de que se continúe en el proceso de clases de manera presencial para el mes de septiembre o octubre, ¿no? Eso es la idea que tiene la Secretaría de Educación, por eso pide el apoyo de la Universidad Nacional. Pues William, yo creo que todo el movimiento sindical, incluyendo salud, nos vamos a poner cerradamente a esa acción y mucho más si es de la Secretaría de Salud aquí de Bogotá. No, yo creo que el sector salud está demostrando una cosa, William, que con los plantones hemos movido gente y hemos cambiado cosas. Poquitas, pero hemos cambiado. Entonces nos toca seguir en esa actitud de seguir haciendo plantones donde tengamos que hacerlo, en salud, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio del Trabajo, en educación, etcétera. Esa es la única manera que tenemos, William. Compañeros y compañeras, primero que todo darle las gracias a Dilma. Muchas gracias por la ilustración, por aportarnos toda esa sabiduría y por sacarnos de muchas dudas. Yo tengo una última pregunta, Dilma, que nadie la hizo y entonces lo voy a hacer antes finalmente. ¿Qué condiciones debe tener el tapabocas? Bueno, la idea sí es que el tapabocas se parezca, que sea lo más parecido a la mascarilla quirúrgica, ¿sí? Si es un tapabocas que se lave, pues efectivamente hay que lavarlo por lo menos cada 3 días. Yo no me puedo bajar el tapabocas o esa mascarilla de tela eternamente. No hay problema en que usemos en la calle, en fin, el de tela, porque no estamos en una exposición frecuente. Con el COVID hay que tener en cuenta el tiempo de exposición con una persona que está con la enfermedad. Nosotros de pronto vamos a hacer una compra o algo, es un tiempo muy corto, o sea que ese tapabocas sí nos sirve. Sin embargo, en el ámbito hospitalario, lo ideal sí sería que todo el personal de salud tuviera el N95, no solo por áreas, sino que todos tuvieran N95, eso sería lo ideal, porque como les digo, todos los pacientes COVID, todos los pacientes que están en un hospital pueden ser considerados COVID hasta que la prueba demuestre lo contrario. Entonces, en la cotidianidad se puede usar el de tela, siempre y cuando se tengan las relaciones, tener varios para poderlos lavar, y si son desechables también máximo en la casa 3 días y botarlo, desecharlo en la basura y usar. Dilma, pero ese tapabocas de tela, si yo voy por ejemplo a un supermercado o a un banco, ¿es eficiente? No. Sí, porque como lo comento, para adquirir el virus,
también se necesita un tiempo de exposición con la persona que tiene, bueno, claro que si yo voy a un banco y estoy media hora con la persona que posiblemente está positiva, pues sí, ahí ya hablaríamos de que hay un riesgo de exposición. En ese caso, sí sería mejor el tapabocas quirúrgico y no el de tela. Muchas gracias, gracias, Irma, por toda tu sabiduría y por toda la conferencia. Gracias a la compañera Rocío y al compañero Juan Caro por el testimonio, a Cecilia por nuestras ilustraciones y a todos los compañeros por la asistencia. Trataremos desde la CUT Bogotá y con todos mis compañeros, los 15 compañeros de la CUT, pues tratar de seguir haciendo capacitaciones de esta índole dentro de esta pandemia en lo posible. Muchas gracias a todos y a todas. Con el mayor de los gustos. Muchas gracias. A todos, gracias, Edilma. Muchas gracias, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias. Fernando y a toda la invitación. Felices sueños. Igual, una buena noche, adiós.